Mi hermano me dijo que nunca tendría derecho a amar. Mi madre me pidió que lo negara. Y la primera vez que me atreví a decir la verdad, la persona que más quería me traicionó delante de todos. Pero lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Nunca olvidaré aquella frase. Si algún día dices lo que sientes, lo perderás todo. Me la repitió mi hermano mayor en una de esas discusiones que terminan a gritos y silencios largos. Yo tenía 20 años y un miedo que no sabía poner en palabras. No era miedo a Dios, ni al infierno, ni a los vecinos. Era miedo a quedarme solo, expulsado de la vida que conocía. Me llamo Alejandro, y hasta hace poco era maestro en un pueblo blanco de Andalucía, donde todos saben quién se casa, quién discute y quién llega tarde a misa. Allí se puede vivir con la espalda recta o con el cuello encogido. Yo aprendí pronto a caminar recto por fuera y torcido por dentro. Todo cambió la tarde en que conocí a Marcos. La banda municipal buscaba un músico para reforzar los ensayos de la feria, y él apareció con su guitarra y una voz que llenaba el aire sin pedir permiso. No era del pueblo, y eso ya lo hacía distinto. Yo estaba corrigiendo cuadernos en la plaza cuando lo escuché por primera vez. No tuve que acercarme. La música llegó sola, directa, como si me arrancara del escondite donde llevaba años refugiado. Después del ensayo, se sentó en una mesa cercana. Me miró con naturalidad, sin la curiosidad punzante de la gente del pueblo. No hubo frases ensayadas. Hablamos de fútbol, de calor, de las calles estrechas que no dejan pasar ni el viento, y en medio de esa charla trivial descubrí algo peligroso. Estaba cómodo. Durante semanas nos fuimos cruzando. Un saludo breve, una conversación de 5 minutos, luego de media hora. Él preguntaba poco, pero escuchaba mucho. Yo sentía que cada respuesta me acercaba a un borde que jamás me había atrevido a pisar. Hasta que un día me atreví. Fue en la azotea de la escuela, después de ayudarlo a guardar instrumentos. El sol caía y el pueblo rugía abajo con la rutina de siempre. Le conté lo que nunca había dicho a nadie, que desde niño sabía que mi manera de mirar no encajaba en lo que se esperaba, que me cansaba de fingir, que necesitaba decirlo en voz alta, aunque solo fuese una vez. Él no se rió, no me insultó, no salió corriendo. Sonrió apenas y dijo: «Tranquilo, aquí nadie te juzga». Esa frase fue un golpe y un alivio al mismo tiempo. Sentí que la losa que llevaba años cargando se movía un poco. Esa noche casi no dormí. El miedo se mezclaba con la emoción. Pensaba en cómo sería mi vida si pudiera hablar sin esconderme. Pero al amanecer recordé la advertencia de mi hermano. Si lo dices, lo perderás todo. Y el temblor volvió. No sabía que la traición podía llegar disfrazada de confianza. Un viernes, en el bar más concurrido del pueblo, Marcos discutió con un vecino por una tontería. Estaba alterado, bebido, y en mitad del silencio soltó: «¿Y qué pasa? ¿Acaso no sabéis que Alejandro no es como los demás?». El aire se cortó en seco. Las miradas giraron hacia mí como cuchillos. Nadie preguntó nada. Nadie dijo nada. Pero lo supieron todos. Salí del bar con las piernas de piedra. El eco de esa frase me perseguía. Él no vino detrás. Al día siguiente tampoco apareció en la plaza. Y yo me quedé frente al espejo, preguntándome si realmente había hecho mal en confiar. El domingo, al entrar en casa, mi madre apenas me miró. Mi hermano cerró la puerta y me lanzó la sentencia: «Nos has avergonzado». No hubo golpes, pero sí algo más frío: el rechazo. Ese que te congela la sangre y te recuerda que la familia también puede ser juez. Aquel fin de semana aprendí que un secreto duele, pero una verdad expuesta sin cuidado duele el doble. Y sin embargo, ya era tarde. El pueblo murmuraba, mi familia me daba la espalda y yo no podía volver atrás. El lunes amaneció con un silencio raro. En el pueblo, cuando alguien comete un error, no se grita, se susurra. Y esos susurros corren más rápido que cualquier campana. Bastaba con entrar en la panadería o pasar por la fuente para notar cómo las conversaciones se cortaban de golpe. No hacía falta que dijeran mi nombre. Las miradas lo decían todo.
En la escuela, los niños seguían siendo niños. No entendían de rumores ni de etiquetas. Pero algunos padres empezaron a retirar a sus hijos de mis clases de apoyo. Una madre me dijo con voz seca: «Ya no necesitamos sus tardes». Fue suficiente para que entendiera lo que venía. Intenté refugiarme en el trabajo. Corregía cuadernos hasta que me ardían los ojos. Pero el ruido estaba en todas partes. En la plaza, en la cola del supermercado, incluso en la iglesia. Y yo, que hasta entonces había pasado inadvertido, me convertí en tema de conversación sin haber hecho nada distinto. Esa semana decidí buscar a Marcos. Quería respuestas, quería al menos un porqué. Lo encontré en el ensayo de la banda. Me acerqué mientras guardaba la guitarra. No me dejó hablar. Alejandro, fue un error. Estaba nervioso. No quise decirlo así. Su voz sonaba arrepentida, pero sus ojos esquivaban los míos. ¿Sabes lo que hiciste?, le solté con rabia contenida. Solo dije lo que ya sabías de ti. Pero no tenías derecho. Se hizo un silencio incómodo. No había marcha atrás. Entendí que no podía confiar en él, y él lo entendió también, aunque no lo admitiera. Al llegar a casa, mi madre me esperaba en la cocina. Tenía un gesto cansado. «Hijo, hazme caso. No hables más de eso. La gente olvida si uno calla». Mi hermano, de pie junto a la puerta, añadió: «No necesitamos que vayas por ahí dando explicaciones. La vergüenza se cura con silencio». Yo apreté los puños. No respondí. Porque si lo hacía, habría dicho cosas que me habrían roto del todo. Subí a mi cuarto con el corazón golpeando fuerte. La traición de Marcos era un puñal. El rechazo de mi propia familia. Una condena. Pasaron los días. En el bar me evitaban. En la iglesia nadie me ofrecía asiento. En la plaza las conversaciones se interrumpían al verme. Nunca había sentido con tanta claridad lo que significa estar solo en medio de una multitud. El viernes, un grupo de jóvenes me esperó a la salida de la escuela. Uno de ellos, con sonrisa torcida, lanzó la frase que todavía me arde: «¿Y tú qué enseñas? ¿A leer o a besar hombres?». Las risas de los demás me golpearon más que cualquier insulto. No contesté. Me fui caminando rápido, con la garganta cerrada. Esa noche pensé en marcharme, hacer la maleta, desaparecer, empezar de cero en otra ciudad donde nadie supiera mi nombre. Pero al mirar por la ventana vi el campanario, las calles que había recorrido desde niño, los alumnos que aún confiaban en mí. ¿Por qué tenía que ser yo el que huyera? El domingo me armé de valor y fui a misa. No por fe, sino por dignidad. Quería demostrarme que no me iban a borrar de los lugares que también eran míos. La homilía trataba del perdón. El sacerdote hablaba de cargar con las cruces de la vida. Yo no escuchaba las palabras, escuchaba los cuchicheos detrás de mí. Al salir, una vecina me puso la mano en el hombro. Pensé que me iba a consolar. Solo dijo: «Alejandro, no te reconozco. Has cambiado». Esa frase me persiguió todo el día. ¿Cambiar era decir la verdad? ¿Cambiar era dejar de esconderse? Sentí rabia, pero también una fuerza nueva. Si ser yo mismo era un cambio, entonces estaba dispuesto a sostenerlo, aunque costara caro. Por la noche escribí una nota en un cuaderno viejo. No voy a negar lo que soy. Si ellos no lo entienden, es su muro, no el mío. Guardé la hoja bajo la almohada como quien guarda un arma para la batalla que aún no sabe cuándo llegará. La siguiente semana la presión aumentó. Un concejal insinuó en voz alta que quizá no era adecuado que yo siguiera enseñando. Un padre exigió que me apartaran del equipo de refuerzo escolar. El director de la escuela, incómodo, me pidió paciencia. Yo entendí que estaban preparando el terreno para sacarme sin mancharse las manos. Fue entonces cuando decidí que no me quedaría callado. Si iban a señalarme, al menos escucharían mi voz. No era justo que la mentira del silencio pesara más que la verdad que llevaba dentro. Y en ese instante, sin saberlo, comenzó la parte más dura: enfrentar de frente a un pueblo que había sido mi casa y que ahora me quería como extraño. El murmullo crecía cada día. Ya no eran simples comentarios en la plaza. Era un rumor convertido en sentencia. Algunos vecinos dejaron de saludarme, otros cambiaban de acera al verme.
Pero lo peor no era el pueblo, lo peor era mi propia casa. Mi madre me hablaba en susurros como si yo hubiera cometido un crimen. Y mi hermano repetía una y otra vez la palabra vergüenza, como si fuera un martillo destinado a romperme. Un jueves por la tarde, después de la escuela, me encontré a Marcos en la plaza. Estaba rodeado de jóvenes que lo escuchaban como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, fingió normalidad. Se acercó con gesto amistoso. «Alejandro, ¿podemos hablar?», dijo en voz baja. «Ya hablaste demasiado». No quise detenerme, pero insistió. «Lo siento, de verdad. No quería hacerte daño». Lo miré con una mezcla de rabia y cansancio. «No es solo daño, Marcos. Es mi vida. Tú la entregaste como si fuera tuya». Se quedó en silencio. Su silencio era una confesión de cobardía. Esa misma noche, mi hermano estalló en casa. ¿No entiendes que nos arrastras contigo? ¿Que la gente se ríe de nosotros por tu culpa? Yo lo escuché sin agachar la cabeza. Por primera vez en años sentí que tenía derecho a responder. No soy yo quien arrastra nada. Es tu miedo el que te hace pensar así. La discusión fue dura. Mi madre terminó llorando y mi hermano salió dando un portazo. Yo me quedé solo en la cocina, con la certeza de que el conflicto ya no podía ocultarse más. El domingo siguiente, el pueblo celebraba una reunión en el salón municipal, convocada por el concejal para hablar de asuntos de la feria. Yo sabía que sería el escenario perfecto para lo que muchos esperaban, señalarme en público. Y no me equivoqué. La sala estaba llena. Yo me senté al fondo, intentando pasar desapercibido, pero mi hermano tomó la palabra. Empezó hablando de la importancia de los valores, del ejemplo para los niños, y de pronto giró el discurso hacia mí. No todos cumplen con lo que se espera. Algunos prefieren avergonzar a su propia sangre. El silencio cayó como una piedra. Todos entendieron a quién se refería. Yo me levanté despacio. El corazón me golpeaba, pero no había marcha atrás. Caminé hasta el frente de la sala. Si vas a hablar de mí, hazlo con mi nombre. Yo soy Alejandro. Y sí, soy diferente a lo que esperabas. Pero eso no me hace menos maestro ni menos persona. Las caras eran un mosaico de sorpresa y tensión. Nadie se movía. Entonces Marcos, desde un lado, trató de intervenir. «Alejandro, no hagas más grande esto». Lo interrumpí con una firmeza que no conocía en mí. «Grande lo hiciste tú cuando usaste mi verdad como arma». Las palabras flotaron en la sala como un disparo. Algunos agacharon la cabeza, otros murmuraron. El concejal trató de calmar, pero ya no había calma posible. He soportado semanas de rumores, de miradas, de desprecios. Mi voz temblaba, pero no se quebraba. Y os digo algo, no pienso pedir perdón por existir. Nadie aplaudió, pero tampoco nadie me mandó callar. Y en ese silencio descubrí una fuerza que no conocía. Al salir, un grupo de vecinos evitó mirarme. Otros se acercaron con incomodidad. Una mujer mayor me susurró: «Hijo, cuídate». No era apoyo completo, pero tampoco rechazo. Era el comienzo de otra cosa. Esa noche, de regreso a casa, mi madre me esperaba. No habló. Solo me miró con los ojos llenos de contradicciones. Yo entendí que estaba dividida entre el amor y el miedo al qué dirán. No insistí. «Mamá, no quiero pelear contigo. Solo quiero vivir sin esconderme». No respondió, pero tampoco me echó. Y ese silencio, después de todo, fue un respiro. El pueblo estaba dividido. Algunos decían que yo era valiente, otros que era una vergüenza pública. Yo sabía que las consecuencias no habían terminado, pero también sabía que por primera vez había tomado la palabra sin temblar. Había cruzado una frontera. Y aunque al otro lado todo era incierto, al menos era yo quien daba el paso, no mi miedo ni la traición de otros. Después de la reunión en el salón municipal, el pueblo ya no pudo fingir indiferencia. Mi nombre circulaba en cada esquina, y las versiones se multiplicaban. Unos decían que era valiente, otros que había perdido la vergüenza. Pero por primera vez no me importaba tanto. Yo ya había hablado, y ese paso no tenía regreso. El lunes, al llegar a la escuela, encontré en la mesa un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita con letra torpe.
Gracias por no callarte. Mi hijo también merece crecer sabiendo que no está solo. No había firma. Me quedé helado. Aquella frase me atravesó como un rayo. Alguien, en silencio, me estaba diciendo que mi lucha no era únicamente mía. Esa tarde decidí viajar a la ciudad. Tomé el autobús con la sensación de que necesitaba aire fuera del pueblo. Allí conocí a un grupo de jóvenes que se reunían en un centro cultural para hablar de diversidad. Me recibió un chico llamado Iván, apenas unos años menor que yo. Me dijo: «Aquí nadie te pide explicaciones, solo nos escuchamos. Durante horas compartimos historias. Muchos habían sido expulsados de sus casas, otros se habían marchado por miedo. Me impresionó ver cómo todos habían sentido la misma soledad que yo. Por primera vez en semanas, respiré sin sentir que alguien me observaba con juicio. Al volver al pueblo, llevaba conmigo algo nuevo, la certeza de que no estaba loco ni solo, que lo que me pasaba era real y que había caminos para vivirlo con dignidad. Mi hermano no tardó en enfrentarme de nuevo. Una noche me dijo: «¿No entiendes que destrozas la familia?» «La destroza el silencio y la mentira», respondí. La discusión fue dura. Él me acusó de traer desgracia. Yo le devolví que el verdadero daño era obligarme a vivir escondido. Por primera vez lo vi sin argumentos. Se marchó sin réplica. Mientras tanto, Marcos intentó acercarse. Una tarde me esperó a la salida de la escuela. «Alejandro, déjame hablar». «No tenemos nada pendiente», contesté. Me equivoqué. La presión me superó. A mí también me superó, pero yo no vendí tu vida para salvar la mía. No insistió más. Entendí que su arrepentimiento no borraba la herida. Los rumores seguían, pero también empezaron a aparecer gestos distintos. Una madre me saludó en la plaza como siempre, sin apartar la mirada. Un anciano me ofreció conversación sobre fútbol sin sacar el tema. Eran detalles pequeños, pero para mí eran victorias. El concejal, en cambio, quiso aprovechar la tensión. Propuso en voz alta que revisaran mi puesto en la escuela. «Los niños necesitan referentes claros», dijo. Yo sabía lo que eso significaba. Preparaban el terreno para echarme. No me quedé callado. Me presenté en la siguiente reunión del ayuntamiento. Cuando tomó la palabra, pedí intervenir. Si alguien cree que no soy apto para enseñar, que lo diga con pruebas. Mis alumnos aprenden a leer, a escribir y a respetar. Y si eso incomoda a alguno, el problema no es mío. Hubo murmullos. Nadie se atrevió a responder. Y en ese silencio encontré un aliado inesperado. La directora de la escuela, que se levantó y declaró: «Alejandro es uno de los mejores maestros que tenemos. Si lo atacan por ser quien es, estarán atacando también a esta escuela». Sus palabras fueron un golpe de aire fresco. El concejal no insistió más. Esa noche, al volver a casa, encontré otro papel bajo la puerta. Esta vez era de un alumno. Solo decía: «Profe, no se vaya nunca. Usted me enseñó a creer en mí». Guardé esa nota como un tesoro. Comprendí entonces que la batalla ya no era solo contra los rumores o contra mi hermano. Era por esos niños que merecían crecer viendo que la verdad, aunque duela, también puede sostener. El pueblo seguía dividido. Había miradas duras, comentarios ácidos. Pero también empezaban a surgir voces que me defendían. Y yo, que durante semanas había sentido la soledad como un castigo, empecé a verla como un espacio desde el cual resistir. No sabía aún cómo terminaría todo, pero ya no temía tanto, porque por primera vez entendía que mi vida no era una excusa para avergonzar a nadie, era simplemente mía. El verano llegó cargado de calor y fiestas. El pueblo, como cada año, organizó la feria con música y fuegos artificiales. Yo sabía que no sería un verano cualquiera. Después de todo lo ocurrido, era imposible fingir que nada había cambiado. Marcos intentó volver a ganarse la confianza de algunos vecinos, tocando en la plaza y sonriendo como si la herida no existiera. Pero su máscara empezó a resquebrajarse. Varios jóvenes que habían presenciado aquella noche en el bar comenzaron a contar la verdad, que él me había expuesto en público por miedo a ser señalado. La simpatía que aún conservaba se fue diluyendo. Terminó aislado, tocando para unos pocos, con una reputación manchada por su propia traición.
Mi hermano tampoco salió indemne. Su empeño en repetir la palabra vergüenza acabó volviéndose contra él. Un día, en plena plaza, estalló contra mí delante de todos. «Este pueblo no necesita gente como tú», gritó. Pero esta vez la respuesta no fue silencio. Una vecina, madre de uno de mis alumnos, se levantó y le contestó: «Lo que no necesita este pueblo es más odio». Los murmullos se multiplicaron. Por primera vez mi hermano quedó expuesto. No era yo el juzgado, era él. Mi madre, que había callado durante semanas, se acercó a mí esa noche. Con voz baja dijo: «No sé cómo hacer esto, Alejandro. Tengo miedo de lo que digan». «No hace falta que digas nada, mamá. Solo que no me niegues». Me miró en silencio. No fue un abrazo, pero sí un paso. Mientras tanto, en la escuela, la tensión se resolvió de otra manera. El director provincial visitó el centro tras escuchar los rumores. Observó mis clases, habló con alumnos y padres. Al final declaró públicamente: «El trabajo de Alejandro es intachable. No habrá sanción ni despido». Fue un golpe claro contra quienes querían apartarme. Esa misma tarde, recibí un aplauso inesperado de mis alumnos al entrar en clase. Ese sonido me sostuvo más que cualquier sermón. El concejal que había alimentado las dudas perdió apoyo. En la siguiente reunión, varios vecinos lo acusaron de utilizar mi vida como excusa política. Quedó debilitado y su propuesta de revisar mi puesto fue archivada. Descubrí que, aunque tarde, la justicia también podía llegar en un pueblo pequeño. Yo no me convertí en héroe. Seguí caminando entre miradas divididas. Algunos aún evitaban saludarme, otros se acercaban con cautela. Pero lo esencial había cambiado. Ya no estaba en silencio. Mi verdad tenía nombre y espacio. En septiembre recibí una invitación del grupo de jóvenes de la ciudad. Querían que diera una charla sobre educación y diversidad. Dudé al principio, pero acepté. Allí, frente a decenas de chicos y chicas que buscaban referentes, conté mi historia. No oculté la traición ni el dolor, pero insistí en algo más fuerte: que nadie merece vivir escondido. Al terminar, un adolescente se me acercó y me dijo: «Pensaba que no había futuro para mí, pero ahora sé que sí». Ese instante pagó todas las noches de miedo. Cuando regresé al pueblo, sentí que el rumor ya no tenía el mismo filo. La gente estaba cansada de repetir la misma historia. Algunos me trataban con normalidad, otros seguían con prejuicios, pero yo había aprendido a sostener mi lugar. Marcos se marchó poco después, buscando trabajo en otra ciudad. Mi hermano, en cambio, se quedó, aunque la distancia entre nosotros era evidente. No intenté forzar reconciliaciones. A veces la vida enseña que no todo se repara de inmediato. Yo seguí enseñando. Cada día, al ver a mis alumnos levantar la mano con curiosidad, recordaba por qué valía la pena resistir. Y poco a poco comprendí que la verdadera victoria no estaba en convencer a todos, sino en vivir sin esconderme. Una tarde de otoño, mientras caminaba por la plaza, un vecino mayor me detuvo. Me dijo: «Alejandro, no estoy de acuerdo con todo, pero admiro tu coraje». Asentí en silencio. No necesitaba más. Ese fue el cierre de una etapa. Los que me traicionaron cargaron con sus consecuencias, y yo descubrí una fuerza que desconocía. Aprendí que la dignidad no se negocia y que la verdad, aunque duela, abre caminos que la mentira nunca podrá sostener. Y así, entre miradas aún divididas, seguí adelante. No como víctima, sino como alguien que decidió no callar, porque el amor no es un error, y la esperanza, aunque tarde, siempre llega para quien se atreve a nombrarse en voz alta.